Pues voy a seguir explicando por qué no voy a pasar y varios no vamos a pasar la COVID. Somos sanitarios, sabemos bastante de epidemias, de usar mascarillas, de usar guantes, de lavarnos. Sabemos cómo mantener las distancias, quién es más contagioso. Y además somos gente, en realidad, bastante independiente. Somos importantes. Se nos echa de menos si faltamos el trabajo, si faltamos en nuestras familias. Y hay mucha gente que piensa así. Este soy yo hace un año. Estaba subido al Pico Almenar, al lado de Robledo de Chabela. Había subido, después de subir varios picachos, bajado, volví a casa perfecto, sin agujetas. Estaba perfectamente sano. Nadie podía esperar. Aunque en esas semanas se había empezado a hablar en el hospital de que había casos de COVID, había ingresado un niño y se empezaba a planear a ver si nos cabían en infecciosas. Y empezábamos a tener, pero ese día resultó que tuve un escalofrío y resulta también que Dios no me ha llamado para profeta. El día de la flecha, cuando estaba de los primeros de la primera ola, ya estaba yo enfermo. Esa semana empecé con un escalofrío y empecé a toser tanto que uno de los días de la semana me dijo uno de mis compañeros, no vengas a trabajar, no nos vayas a contagiar algo, sea COVID o algo. El último día de la semana tuve que ir porque tenía reuniones varias de estas que hacemos los jefes de servicio y salí de allí enfermo y de baja. Curiosamente salimos a la vez de baja, yo de geriatría, el jefe de infecciosas y la jefa de salud laboral. Digamos que gente que estábamos en primera línea. Y caímos enfermos, en contra de las previsiones optimistas. ¿Y qué pasó? Pues pasó que descubrimos varias cosas, que no soy tan fuerte, no soy invulnerable, me pasan cosas. Y también descubrimos que no soy tan sabio, porque no sé cómo, pero lo cogí de los primeros. Eso no parece que sea muy inteligente ni muy higiénico. Y además, tampoco debo ser tan importante, porque yo empecé a faltar del hospital y todo siguió funcionando igual. Luego, partí de 3 apriorismos que no eran exactos. Pero me empezaron a pasar cosas. Esa semana empecé a estar cada vez peor. Celebré mi cumpleaños y elegí un vino bueno y sabía a detergente. Y no notaba bien lo que comía, la comida que me habían hecho. Empecé a estar débil, empecé a estar con mucha tos, con dolor de cuerpo. Total que me tumbé y dejé de ir a trabajar. Salió la PCR positiva. Todavía no sabíamos mucho de PCR, eran de las primeras que se hacían. Y a cabo de 2 días mi esposa me convenció de que teníamos que ir al hospital. Y fui al hospital y se confirmó. Tenía una neumonía por COVID bilateral. Si llego a ir hoy me ingresan, seguro porque sabemos bastante más. Pero ese día estábamos en el pico, en la cuesta arriba. Y estando en la cuesta arriba daba pena ocupar camas. Mi hospital con 750 camas llegó a más de 1000 con COVID. No cabíamos. Y yo pensé, si yo soy médico, mi esposa es médico, otro tendrá más derecho a la cama que yo, me pusieron unos sueros, me dieron las medicinas y me convencí de irme a casa. Pero en casa no estuve mejor, fui empeorando poquito a poco, cada vez más débil, cada vez más enfermo. Mi familia montó una unidad de observación, mis 3 hijas teletrabajan, mi esposa estaba también de baja por COVID un poco más leve y entonces me montaron, yo estaba tumbado en el sofá y siempre había alguien vigilándome, tomándome la saturación de oxígeno, la temperatura, pero fui yendo a peor, empecé además a tener fatiga. Y me han dicho después que lo que llamó la atención es que estaba tumbado sin leer. Yo nunca estoy tumbado sin leer, siempre estoy con un libro. Dejaba los libros. Y se empezaron a preocupar, cada vez peor, fui perdiendo peso, casi no comía y me iba poniendo francamente peor. Y llegué a no poder respirar bien, pero yo no me daba cuenta. Llegó un momento en que me faltaba el aire, empezaba a tener espasmos cuando intentaba respirar, pero yo no era consciente de lo malo que era eso. Gracias a Dios, en un momento dado, mi esposa dijo, tienes que volver al hospital. Se confirmó que la neumonía estaba peor y que tenía una insuficiencia respiratoria. El jefe de urgencias me echó una bronca enorme y me dijo que me cortara como un enfermo de verdad. Me encontraron una cama que se acababa de quedar libre en una unidad de cuidados intermedios respiratorios porque ya estaba bastante fastidiado y ahí entré en una habitación de 4, solo porque las enfermeras no pueden entrar en una habitación en que estamos gente séptica, entran un momentito. Digo, ¿qué solo estoy? Nadie entra. Estábamos 4 personas en la habitación. En el día o 2 días, porque ya no me acuerdo bien de cuánto fue, 2 de las personas fallecieron. Una de ellas era el momento en que no se podían llevar los cadáveres, estuvimos 12 horas con el cadáver en la misma habitación.
Fui a ducharme y casi me muero en el baño. Me faltaba el aire, tuve que volver corriendo medio secar y decidí que eso de ducharme, que podía lavarme de otra manera, porque era como haber corrido la maratón. Yo no he corrido la maratón, pero me fui poniendo cada vez peor. Estrené el gimnasio. En mi hospital tuvieron que abrir un gimnasio de tantos que estaban como yo y fui el primero en usarlo. Bajamos hasta 13 personas allí y seguía poniéndome peor, con dificultades para respirar. Estaba con un aparato y a pesar de eso, solo girarme me bajaba la saturación a 80 y algo. Solo sentarme para comer, con una debilidad extrema. Este era yo entonces. Ya no tenía la misma cara que en el monte, ¿verdad? En esa unidad, en un momento dado, uno de los enfermos de enfrente hizo una parada respiratoria. Yo estaba enfrente y lo vi, y las enfermeras no pueden estar dentro todo el tiempo. No había más que aparatos pitando todo el tiempo. Y digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Fui dolorosamente consciente de que si yo me levantaba a intentar atender a esa persona, como me llamaba mi vocación, mi profesión, creaba un problema porque éramos dos y no uno los que tenía que atender la enfermera. Esa es la impotencia a la que se llega en ese momento. Gracias a Dios, ese señor salió adelante, la enfermera llegó a tiempo. Eso es lo que yo estaba viviendo allí. Cerca de la muerte. Si yo ingreso con un infarto, un hombre de mi edad, tengo un riesgo de morirme del 3%. En ese momento, si ahora mira uno las tablas, podía estar cerca del 50% del riesgo de morirme, más de 10 veces más. Estaba ahí cerquita. En un momento dado, tuve suerte y a pesar de toda esa soledad y esa impotencia, en un momento dado cumplí criterios para que me pusieran un tratamiento que solo esta semana se ha empezado a recomendar de forma habitual porque he estado en estudio todo el tiempo. Me pusieron ese tratamiento y en 2 días estaba muchísimo mejor. También que me sacaron de la unidad respiratoria a mi planta geriatría y yo intenté convencer a mis compañeros, oye, dadme ya el alta, que ya estoy bien. Bueno, un día más aguanta. Aguanté un día más y me fui a casa. Todavía con una debilidad extrema, con un aparato de oxígeno en mi domicilio, pero mejoré suficiente para haber salido de ese hoyo en el que estaba con la COVID que no iba a coger. Empecé a mejorar un poquitito y me empezó a doler el pecho de forma muy fuerte cada vez que tosía, tanto que me tuvieron que llevar otra vez al hospital sospechando una embolia de pulmón, que es lo que me faltaba. No era una embolia de pulmón, había tosido tanto y tan fuerte que me había roto 2 costillas de toser. Ya digo que yo estoy fuerte, toso fuerte, todo fuerte. Eso retrasó la recuperación y tuve que empezar a moverme una distancia de muy poquitos metros de mi habitación a la de mis hijas y volver. 5 minutos y 2 horas descansando, otros 5 minutos persistentemente. Fue tan frecuente esto que una de mis hijas puso la señal del Camino de Santiago en la puerta de mi dormitorio. Yo seguía andando, cuando eran 5 ya subía a 10, siempre con descansos muy largos porque me agotaba. A 15, otra vez. Ya decía, ya ando 15 minutos varias veces, voy a dar la vuelta a la manzana. Salí a dar la vuelta a la manzana y casi me ahogo. Me lo notó la enfermera del centro de salud, ¿qué haces fuera? Que estás ahogado solo con dar una vuelta. Pues empecé a dar vueltas a la manzana hasta que me recuperé. 2 meses más tarde volví al hospital a trabajar. Recuperado parcialmente el peso. Me dieron el alta, Esto, con esa delgadez y esa cara, es la primera foto que me atreví a mandarle a mi madre pensando que ya estaba bastante bien de pinta. Bueno, eso fue una forma de verlo. Cuando miro la enfermedad, ¿qué pasó? Pasó que en ningún momento estuve solo. En primer lugar, tuve a mi familia. Me montaron mi unidad de cuidados en casa. Todos pendientes. ¿Cómo lo pasó mi familia? ¿Cómo lo pasó mi mujer, mis hijas? ¿Cómo lo pasó mis padres? ¿Cuánto tuvieron que sufrir? Más que yo, que no me enteraba. Yo estaba con mis delirios y mis cosas. Pero estuvieron allí todo el tiempo y de hecho tomaron decisiones por mí. A lo mejor, como un vecino mío no llegó al hospital la 2ª o 3ª vez de urgencias y falleció en la calle de al lado, de mi edad. Mi esposa estuvo la última noche despierta mirando que respirara. Eso es la familia y estaba ahí. Pero es que no solo la familia, descubrí que tengo un círculo enorme de amigos, incluso gente con la que no estaba tan cerca y de repente estaban preocupados cada día escribiendo, llamando a alguien de la familia, mandándome WhatsApps, lo leyera o no los leyera, diciéndome que estaban ahí detrás, que rezaban por mí, que estaban pensando en cómo estaba yo.
Y cuando digo que rezaban por mí, ese es el tercer apoyo. La oración de intercesión, otros rezando por uno. ¿Cuánta gente, qué lata hemos podido dar a Dios para que yo me recupere? Tengo hasta amigos adventistas, musulmanes, que me decían, estamos rezando por ti. Digo, pobrecito, qué lata. Pero esa oración estaba allí presente y estaba, me diera yo cuenta o no me diera cuenta. Y luego la propia. Que nadie piense que cuando está enfermo va a rezar muy seriamente y muy profundamente. Uno tiene la cabeza en otro sitio. No se entera de gran cosa. Yo recuerdo 2 pinceladas. Una que en un momento dado fui consciente de que me podía morir muy pronto. Pues no me dio miedo. Pensaba, si es posible que me libre, pero si no es posible, pues me moriré. No voy a ir a mal sitio. Y eso daba consuelo. Los que creemos, por lo menos, no vamos los que no creen seguramente también, Dios es grande, pero no nos vamos a ir a mal sitio. La segunda cosa es un tipo de oración que es, en 2 palabras, sentir cómo Dios te mira. Lo dice San Ignacio en los ejercicios y lo dicen muchos otros. En ese momento tú estás tumbado con tus aparatos, pero sentir que Dios te mira, ser consciente de ello. Esas son formas de oración que a lo mejor yo no hubiera aprendido sin estar ahí. Por último, también me beneficié de los avances de la ciencia. La ciencia avanza, la inteligencia humana que nos ha dado Dios nos ayuda a mejorar cosas, entre ellos la medicina, y me ayudó. Y una cosa más son mis propias capacidades. Yo no me las he puesto, me las ha puesto alguien y mis padres educándome. La capacidad de resistencia y de persistencia en insistir, en hacer toda la rehabilitación posible para volver a hacer vida normal. Tampoco es mío, pero estaba allí. Florencio Segura, un jesuita que daba unos ejercicios magníficos, decía que estos pequeños momentos en que Dios se acerca a tu vida y tú lo percibes son lo que él llamaba los ángeles. Es curioso. Después del verano unos amigos ya me sacaron y conseguí subir al Cerro de San Pedro. No es mucho de subir, tampoco está mal, pero es la primera vez que ya me sentí otra vez yo, varios meses más tarde, capaz de subir. Termino reflexionando. En este ciclo que yo he pasado, de no pasar el COVID a pasarlo y a recuperarme, yo he pintado esta curva. Creo que está mal pintada, porque si lo miro desde un punto de vista serio, la curva tiene que ser así. Lo que tengo ahora es más que lo que tenía antes, porque he aprendido cosas y me han llegado cosas que no hubieran estado allí si yo no paso la COVID-19. Mucha gente dice, yo no voy a pasar la COVID-19, o si la voy a pasar, va a ser de forma leve, porque sé defenderme, porque estoy fuerte, porque estoy sano, y porque soy tan importante que quizás no me gusta pensar a cuántos contagios estoy de una persona que va a fallecer cuando yo estoy asintomático. Pero yo he pasado la enfermedad y como no soy muy listo, lo que he descubierto es algo que está escrito hace unos 2000 años por San Pablo, que en un momento dado, me complazco en mis flaquezas, pues es cuando estoy débil, cuando estoy fuerte. Muchas gracias.